Hola, buenas noches, bienvenidos a otra de las charlas de Comunidad Cinéfila. En este caso vamos a hablar sobre la película La muerte no existe y el amor tampoco. Tenemos invitados a su director, Fernando Salem, y a la actriz protagonista, Antonella Saldico. Muchas gracias por estar por nosotros. No, No, gracias a a vos. vos. Qué lindo. Bueno, les agradecemos que estén en nuestra sala. Y vamos a comenzar con algunas preguntas, después, bueno, lo que vaya surgiendo en el diálogo. Ustedes han acompañado mucho la película, mucho en salas, y supongo que deben estar extrañando el contacto con el público también, que se cortó intempestivamente con el tema de la pandemia. Pero bueno, la película tiene como origen un libro, un registro literario, Agosto de Romina Paula, Romina. y quería saber cómo fue el proceso de transformación entre el texto literario y el guión cinematográfico. Bueno, empiezo yo, Anto, si querés. En realidad Anto siguió mucho el proceso porque ella fue al taller de literario con Romina y en realidad la primera charla que tuvimos nosotros fue un poco fortuita. Eh, Ella sabía que yo estaba buscando de adaptar el libro y ella ya lo había leído y le encantaba y de alguna forma por ahí se veía como Emilia. Y mientras íbamos escribiendo o adaptando el libro con Esteban Garelli, yo le iba compartiendo a Antonella algunos avances, aún sin confirmarla en el rol, por lo cual ella tuvo muchísima paciencia y mucha comprensión y nos fue acompañando en la adaptación y de alguna manera asistió también a esta adaptación de dejar esa segunda persona del libro en el que Romina escribe todo el tiempo como una especie de monólogo interno de Emilia y con Esteban lo que intentamos hacer es pasarlo a la acción y evitarle al espectador o a la espectadora tener que escuchar todo el tiempo en off a Emilia, entonces tratamos de poner en acción esa prosa que tiene Romina tan linda. Y bueno, y de alguna forma Antonella nos siguió los pasos y se iba haciendo la idea de Emilia e incluso también iba aportando ideas. ¿Y cuáles eran esas ideas, Santo? No, eso no lo tengo tan claro, pero sí siento como que hubo algo muy progresivo y muy lindo en ese pasaje de la literatura al guión. Fer tuvo la generosidad con Esteban de también ir mostrándome esas distintas versiones de guión y no sé, o sea, desde ese pasaje literario y sobre todo de lectura al principio, que ese fue mi primer contacto con el material, fue muy lindo ir viendo como qué escenas tomaban y cuáles no, sobre eso hablamos mucho. Y después, bueno, también había mucha curiosidad de parte de Fer, de tratar como de entender algo más del orden de lo femenino y de qué manera las chicas de alguna manera compartimos intimidad en los vínculos de amistad, que eso está muy fuerte también en el vínculo entre Emilia y Andrea. Y eso siento como que es algo que lo pensamos mucho juntos, sobre todo por eso, porque Fer estaba como muy intrigado y fue re lindo también, como sentí que me dieron mucho lugar para al menos ir pensando como en esa instancia que todavía ni siquiera era una película, solo eran textos y estuvo buenísimo. ¿Y cómo fue la elección del resto de los actores? ¿Qué primaba a la hora de pensar en cada uno de los roles? En principio que todos estuvieran conectados con la historia que queríamos contar. Teníamos como una piedra fundamental que era Antonella y que ya teníamos como un vínculo fuerte y una relación fuerte con el personaje y ella ya había ido pensando cómo iba a configurar a Emilia y de alguna forma teníamos que empezar a rodearla del resto de los personajes que le iban a empezar a brindar como una idea de amor o referencias y empezaron un poco a caer solos los nombres, un poco por actores o actrices que yo veo y admiro en teatro, en otras películas. Fui mucho al teatro y traté de nutrirme mucho de ahí. Evité hacer casting
Y bueno, trataba de juntarme con Francisco Lumerman, iba a morfar algo y charlábamos y le contaba un poco cuál era la idea, por ahí con Osmar, a través de la representante, a Susana Pampín la llamé directamente, como muy poco tiempo antes del rodaje. Este, a Agustín lo conocí también pronto y sabía que para él era un desafío y que se acopló inmediatamente al grupo. Justina también, como que todos de alguna manera se fueron y cada uno iba haciendo crecer más, ¿no? Porque a medida que va sumando nombres, el resto va empezando a confiar un poco más en el proyecto y todos son fabulosos y fabulosas actrices y actores, entonces como que el proyecto solo va creciendo y después a vos te queda la responsabilidad de marcar la dirección, pero la verdad es que fue muy fácil con ellos adelante de cámara. Y en el momento de elegir los lugares donde iban a contarse esta historia, ¿cómo fue la elección del pueblo del 28 de noviembre? Bueno, mi socio Diego Amson, había tenido la experiencia de filmar Nacido y Criado en 28 de noviembre y en Río Turbio, la película de Pablo Trapero. Y la verdad es que yo había visto la película, me parecía que la escenografía acompañaba muy bien. A mí Santa Cruz es una provincia que quiero mucho y que siempre tuve ganas de ir. Así que fuimos, exploramos un montón, charlamos con un montón de gente, nos recibieron súper bien, les venía muy bien el proyecto. Y la verdad es que sin recursos, porque pues, también es una provincia que estaba pasando por un momento complicado, nos pusimos un poco espalda con espalda y nos dieron una mano y todo el pueblo nos recibió súper bien. Y la verdad es que son gran parte de la película, toda la comunidad de la cuenca carbonífera, y nosotros también nos nutrimos de sus historias personales, de sus historias de vida, de esa energía que tienen, de cómo viven alrededor de una mina. Y la verdad es que eso hizo que la película tuviera también esa cosa de melancolía o esa sensación tan desarraigada que viven los jóvenes y las jóvenes que viven en la Argentina por ahí un poco más periférica a Buenos Aires y que la tienen tan difícil. En ese sentido, Emilia se va de su pueblo natal y regresa transformada, es otra, pero hay algo de su esencia que está ahí. Anto, ¿cómo encaraste la encarnación de Emilia? Creo que sobre todo fue como, sí, un trabajo progresivo, porque al haber entrado también en el proyecto en una instancia tan prematura, un poco iba como tratando de tomar todo, esto que te contaba de la adaptación del guión al principio, después, bueno, a medida que Fer me iba contando quiénes eran los actores y las actrices que entraban al elenco, hicimos algunos ensayos, y sobre todo creo que también tuve muy cerca el libro, como si bien después, bueno, ya está, en un momento empezamos a trabajar únicamente con el guión, pero siento que el libro nunca nos dejó, como todo el tiempo estaba ahí como la pulsión de todas esas cosas que yo ya había imaginado en esas primeras lecturas. Y después, bueno, no sé, es bastante mágico el proceso, porque de repente estás ahí como en la locación y todo de a poco va tomando mucho sentido. Incluso hemos tenido conversaciones con los adolescentes y las adolescentes de 28 de noviembre y de Calafate y rápidamente como a mí no sé, había algo de la imaginación que se me prendía y después, bueno, sobre todo el diálogo con Fer, el ida y vuelta, también con mis compañeras y compañeros de elenco. No sé, siento que es algo muy... depende mucho como de lo grupal y de los vínculos y de lo que íbamos proponiendo en los encuentros con Osmar, con Susana, con Justina, con Francisco, con Agustín, como traté de ir entendiendo también cómo era Emilia en esos distintos vínculos. Y bueno, y sobre todo eso, estar como permeable a ver qué me decía Fer al oído, cómo me pegaba el viento de repente en la cara, en las escenas que filmamos en exteriores, eso. Y en ese sentido hay mucho de Emilia que está contado a través del gesto, de la mirada,
y no tanto de las palabras, sobre todo en el vínculo con Andrea. ¿Cómo trabajaron esto? Eso es para los dos, ¿no? Con Justina también, que gran parte de esa relación se transmite a partir de eso. Sí, yo recién la veía Antonella y me acordaba de los gestos y la tengo tan vista porque la edité durante tanto tiempo con el editor Emil Ferdaus y le conozco todas las expresiones, pero hay algo de como anticipaba Antonella de que yo me sentía como muy falto de herramientas y sentía que era un poco arriesgado desde mi posición de varón hablar de la amistad entre mujeres. Entonces con Esteban directamente como que planteábamos las escenas muy abiertas y después trataba y les fui muy sincero a las dos y les dije, bueno, miren, con esto me tienen que ayudar o ustedes tienen que construir algo y yo en el mejor de los casos lo voy a poder registrar. Pero en esas escenas yo prácticamente no daba instrucciones específicas de acción y la verdad, honestamente, en el resto de las escenas tampoco creo que decía lo que queríamos lograr o lo que había que pasar. A riesgo de quedar como un director un poco laxo, trataba de crear las condiciones, el contexto y el clima, y que se sientan muy cómodos y cómodas como para que ellos den una interpretación y sobre eso hacer algún ajuste, pero la verdad es que pasa mucho por dejarlos o dejarlas trabajar y que las atraviese o los atraviese la escena y en función de eso ir haciendo un trabajo conjunto que en la primera toma, la segunda, la tercera ya estaba. Entonces, la verdad es que en ese sentido son como una herramienta fundamental y son los que saben interpretar. Entonces uno un poco tiene que decir hacia dónde y me alegro de no haber dado instrucciones muy específicas sobre la mirada o sobre gestos, porque la verdad es que cualquier cosa que hacía Antonella superaba mis expectativas y yo estaba mirando la película en primera fila, en el video así. Sí, pensaba que fue importante también como el ingreso de Justina al elenco, sobre todo en esta parte de ensayos que hacíamos, como trabajamos sobre una escena en particular, ¿te acordás, Fer? En el Teatro de Fran, Sí. de Francisco, que era el momento en el que Emilia llega y encuentra a Andrea en la cama. Y hubo algo muy genuino en ensayar esa escena, porque con Justina no habíamos trabajado, o sea, si bien nos conocíamos, ya había tomado algunas clases de inglés conmigo unos años antes y bueno, habíamos ido como a la misma escuela de teatro y eso, pero es distinto porque de repente cuando estás trabajando te encontrás en la mirada o eso creo que es algo con lo que trabajamos mucho, con la mirada, falta de palabras, bueno, tener ese apoyo. Y ella se brindó también como, no sé, tan abierta y tan generosamente que todo fue muy fácil, como en ese momento éramos de verdad dos amigas que se encuentran en este plano entre la muerte y la vida, y sucedió como sucedió a partir del primer ensayo, fue muy raro eso. Y después es un poco como, digo, desde la actuación, como tratar de poder replicar eso sabiendo que tenés una cámara casi pegada en la cara y que hay 10 personas adentro de esa habitación mirándote, pero fue muy lindo. Fer, ¿querías agregar algo más? Te veía ahí. No, sí, de Justina, y que la verdad es que para mí era muy difícil y era un desafío y también me preocupa cómo podría llegar a quedar ese personaje que es un fantasma y que es una presencia y cómo hacer que la película no quede como una película de zombies o que quede como una película sobre apariciones. Y también qué decirle, ¿no? A una actriz que tiene renombre y que acepta un rol en el que no tiene ninguna línea de diálogo. Eh, ¿Qué instrucción darle antes de esconderte atrás de la cámara? Decirle, bueno, en esta escena estás muerta y no sé, y cómo actúa esa muerte o qué hace frente a eso. Entonces, la mayoría de las veces trataba de apelar a su sensibilidad y ella tiene una capacidad muy grande de estar presente
y de conectar con lo que está sucediendo, y creo que ahí hay una retroalimentación que se hizo entre ellas dos que honestamente a mí me sorprendía y me sorprendía alegremente. La mejor decisión fue haberla juntado y ver qué pasaba, ¿viste? Es como juntar dos partículas de algo que hace química y bueno, y después el resultado se produce solo, no tengo que estar forzándolo. Así que eso estuvo bueno y es un mérito de ellas dos. Y la magia funcionó fantásticamente porque Sí, trascienden la pantalla las dos y ese vínculo maravilloso. Pensaba en el rodaje y en todos los escenarios y sobre todo en el clima hostil que tuvieron que atravesar para filmarlo. ¿Cuál es la anécdota que más recuerdan del rodaje y de todo lo que pasaron, que hasta incluye camiones militares, ¿no? En algunas escenas para poder lograrlo. sí. Sí, la verdad es que producción se portó súper bien. Ahí cerca hay un campamento militar que se llama Rospentec, de entrenamiento, y es como una comunidad en el medio de la nada, en un pequeño vallecito, donde también fuimos a proyectar la película, y donde hay tanques chiquititos, y bueno, hay gente que la envían ahí como una especie de regimiento de frontera de montaña, que supongo que en la época del conflicto con Chile habría sido importante. Y la verdad es que nos recibieron muy, muy bien. Y yo no sabía, pero bueno, producción tenía preparado todo un dispositivo, porque la verdad es que ir a filmar en medio de una reserva, con nieve y bosque, logísticamente es muy difícil llevar a toda la gente, que tengan para morfar, que estén calentitos, que puedan tomar un café o poner los equipos, enchufar, etcétera. eh, que uno a la hora de escribir el guión dice, bueno, listo, en la nieve, escena en la nieve, en un bosque, pero bueno, después producción tiene que hacer magia. Y bueno, producción organizó para que dos tanquetas, que son del ejército, nos ayuden a subir los equipos, a un lugar donde había nieve y que realmente se podía filmar. Y estábamos todos chochas tirando stories en Instagram y sacándonos fotos con los tanques, y nunca hubiese pensado que una herramienta bélica o militar nos podría servir para contar una historia de amor y de duelo. La verdad es que ellos se pusieron muy en función de la peli y de alguna manera usamos herramientas de guerra para contar una historia de amor. Anto, ¿cuál es la anécdota que más recordás del momento de rodaje? Visualmente lo de los tanques fue fuerte, transportarnos, o sea, era muy difícil de creer de repente que estábamos dentro de uno de esos tanquecitos, sobre todo por el ruido que hacen y todo mientras subíamos a filmar la escena del entierro de las cenizas. Y bueno, después de haber pasado como toda esa aventura de sorpresa, de encontrarnos con que habían armado también como una especie de base en el medio de la nieve, y que de hecho estábamos calentitos y comiendo cosas ricas y contenidos, pasó algo muy especial, que fue que creo que por el mismo, algo como de lo sonoro, ahí en el Valle Este, donde filmamos la escena del entierro de las cenizas, hubo como una consonancia con el grupo técnico y las actrices y los actores que estábamos en esa escena, que fue muy especial. Como todos se conmovieron mucho y yo creo que me di cuenta mientras estábamos haciendo esa escena que eso estaba ocurriendo, pero yo estaba con Justina con Justina y con Romina, estábamos de espaldas en un momento al equipo técnico, porque estábamos paradas frente al árbol donde Susana y Osmar entierran las cenizas de Andrea. Y me acuerdo que en un momento me di vuelta y fue algo muy hermoso, como ver a todo el equipo conmovido por esa escena, como casi una experiencia de teatro, que es ese momento en el que uno se encuentra con la mirada del público, que capaz que en el cine, bueno, no lo tenemos tanto, pero sucedió. De repente me di vuelta y estaban todos muy emocionados y fue muy, muy lindo, como un momento así como de mucha presencia de parte del equipo también, mucho respeto. Y ese silencio también, como el silencio en el medio de la nieve, que es absoluto. Imponente. Sí. También vos hablabas recién de lo sonoro.
hay muchos elementos sonoros, sobre todo en el comienzo de la película, hay algo que se registra sonoramente y que va a acompañar a estas dos amigas en todo el tránsito, y también está la música. Y es la música de Santiago Motorizado, del Matón Policía. Quería, Fer, que nos cuentes cómo llegaste a ellos y por qué decidiste que sean ellos los que hagan la música original. Bueno, en cuanto a lo sonoro, es un gran mérito de Juan Bernardis, que es el director de sonido de cómo funcionan casi todas las cosas. También trabajé con él en mis 2 cortos de la Escuela de Cine, y es un compañero de trabajo y un colaborador como esencial en el que me refugio mucho, y que si está escuchando un diálogo de Antonella o lo que fuera con Osmar, viene y me dice al oído: Fer, estaría bueno que hagan tal cosa, lo que sea, y yo como confío mucho porque él está cuidando el diseño sonoro de toda la peli, y es con quien después me siento en la isla de sonido y diseñamos que acá tiene que haber perros, que los perros van de izquierda a derecha, y que el auto que por ahí que sea una F100 o una Chevrolet, lo que fuera, y la verdad es que disfruto mucho de trabajar con él el diseño sonoro de la peli, y es algo que le han halagado mucho y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Y por otro lado, en relación a Santiago, la música de cómo funciona la había hecho Juan. Cuando le conté a Juan que tenía ganas de trabajar con Santiago, me dijo que con todo gusto, que no había ningún problema. Entonces, bueno, traté de acceder a él mandándole mails a través de un conocido, Máximo, que me hizo el vínculo con él, pero no me respondía. Conseguí el teléfono, le empecé a mandar mensajes de WhatsApp, pero era bastante evasivo. Y yo era medio como un fan tratando de contactarme con Frank Sinatra para que Frank Sinatra me haga la música, y la verdad es que no me daba bola. Y en un momento medio me enojé un poco, porque la verdad es que para mí era importante, y era una pieza importante por el tono melancólico que tienen sus canciones, por la cadencia de su voz, por la energía, por el público al que estaba apuntada a la peli. Me parecía que era la mejor persona que podía interpretar. Hasta que un día me dijo: venite a casa. Fui a la casa, a La Plata, y él estaba engripado, y hablamos muy lejos, como medio pandemia, y él estaba con la computadora en la mesa y yo estaba como, no sé, 1 metro alejado, sentados en la nada, contándole la película mientras le pasaba ya las cosas que habíamos filmado, y no me daba bola, la verdad es que no pestañeaba de más, y bueno, en un momento le dije que bueno, que la verdad es que me la jugué, y le dije: mira, la película habla un poco de que la vida es una mierda, y que lo único importante es el amor, y que por ahí el amor puede llegar a ser lo único que nos puede llegar a salvar. Y ahí recién conectó conmigo y me dijo: ah, está bueno eso. Me dice: Fer, te digo la verdad, es muy simpático, pero también es muy para adentro. Me dice: yo no, me daba miedo, porque nunca lo hice. Mi sueño es hacer la música de una película, pero como nunca lo hice, me dice: no sé si mandarme. Y le dije: tenés que hacer lo mismo que haces siempre, solo que contra una imagen. Y él es muy cinéfilo, vio mucho cine, muchísimo más cine que yo, tiene su propio ciclo en La Plata de cine, y la verdad es que un capo, o sea, como si fuese Santa Olalla, agarró cada escena. Yo le dije más o menos de qué iba, le preparé un Google Drive con un Excel de cada una de las escenas con un pic, y él fue completándolo con su equipo, y la verdad es que de repente me mandaba WhatsApp Santiago Motorizado con música, me diciendo: Fer, fíjate si va por acá, o Fer, fíjate que le metí un tuchac al final, no sé qué. Y la verdad es que fue un placer laburar con él, y la peli creció un montón con su música. Y tiene su propia banda de sonido que está en Spotify, ¿no? Para que todos la puedan escuchar. Sí, sí, está buena, y tiene algunos diálogos también de Anto y el resto del elenco. Y en el momento de las presentaciones, vos tenés una trayectoria de acompañar desde tu primera película todas y cada una de las funciones, de las presentaciones. ¿Cómo era la devolución del público? ¿Qué se esperaban en la primera función? Mira, la primera función, no sé, Anto, por ahí vos la recordás, yo tenía bastante miedo. Había como cierta expectativa en el Festival de Mar del Plata, porque había estrenado Cómo Funcionan Ahí, es un festival que yo quiero mucho. Y bueno, había como una expectativa. Se había agotado muy rápidamente, y la verdad es que medio que la terminé de entender ahí la película, con el público, que Emiliano Fardausa, el editor, me decía: Fer, estos chistes son malísimos, me dice: no hace falta ponerlo, lo que sea.
y de repente hay funciones en las que la gente festeja un montón los chistes y se alivia mucho con algunos momentos de humor, y en otras funciones por ahí la gente no reacciona tan efusivamente, y en otras funciones la gente llora mucho más. Y la verdad es que es otra la cara de la gente cuando yo presento la película en frío y digo, bueno, yo soy el director, qué sé yo, ella es Antonella, vamos a ver la película. La gente está medio... Y después cuando termina la película están todos desparramados en las butacas, medio lagrimeando, muy sensibilizados y nos sonríen, nos conocen mucho más, y tienen ganas de compartir y de charlar y contarnos lo que les pasó, sus duelos, sus desamores. No sé, creo que hay una comunión muy especial. Después de haber visto la película, creo que hay una cercanía que al momento ahí de presentación no existe. No sé, Anto, vos cómo lo vivías, pero para mí es claramente un antes y un después, la audiencia antes y la audiencia después. Sí, sí, coincido un montón. Sí, bueno, yo sabía que Fer iba medio a militar las pelis y eso me encantaba, pero bueno, se encontró con otra pesada también, porque para mí era un planazo todos los fines de semana. O sea, de hecho una vez un amigo me dijo, che, me parece que ya necesitas otro proyecto, porque para mí todos los sábados el plan era ir al Malva. Y sí, sobre todo eso, como la curiosidad de ir a ver cómo quedaba el público después de ver la película. Es muy lindo, tiene algo también de vuelta, como muy del teatro eso, ¿viste? Como de repente estar viendo al público ahí después de la función, y tenerlos cara a cara, y también seguir pensando alrededor de la peli, porque creo que la peli fue cambiando también, y a mí me gustó acompañar ese proceso, me sigue gustando, por eso estoy acá. Sí, la verdad es que está buenísimo que ella, digo, incluso militaba la peli más que yo, y me decía, Fer, vas al Gomón, yo voy en tal función, y uno se siente como muy acompañado. Y esto de defender la película creo que es un honor que uno tiene también en poder hacer una película y que esté la sala llena. Digo, no hay forma que uno pueda estar en la casa haciendo qué. Si estuviste los últimos 4 años luchando por hacer un proyecto y ese proyecto finalmente lo va a ver alguien y alguien se ocupó de tomarse un colectivo, movilizarse, alquilar la película on demand o lo que fuera. Y bueno, vos tenés que estar ahí para acompañar ese proceso y cerrarlo y también aprender de esa devolución. Por eso también en redes sociales también interactuamos, leo todas las críticas y las reviews en Letterboxd. Me parece que es importante para el próximo proyecto poder aprender de ese feedback y confirmar también que hay un público para este tipo de películas, me parece. Absolutamente, bueno, en eso estamos intentando construir la sala de comunidad cinéfila, así que por eso les agradecemos mucho que hayan estado acá. Les decimos a los espectadores que si están viendo esta charla y no vieron la película, la vean y después vuelvan a visitar esta charla, que seguramente, como dicen ellos, van a encontrar un montón de cosas que van a ser distintas y se van a ver justamente transformados después de ver la película y de volver a escuchar estas palabras de otra manera, justamente. Así que les agradecemos mucho. No, a ustedes, y sí, que nos escriban después de ver la peli o lo que fuera, y vamos a estar atentos a ver qué les pareció. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Gracias a todos.